Hola, ¿qué tal? En este vídeo veremos cómo podemos personalizar el panel de navegación en Outlook. El cliente de Windows de Outlook viene con varios paneles diferentes que puedes mostrar y ocultar. Cada uno de estos paneles está diseñado para facilitar la búsqueda, la visualización y la administración de los elementos de Outlook. Vamos a entrar muy rápidamente en Outlook y vamos a ver a lo que nos referimos. El panel de navegación o el panel de carpetas, ¿vale? Es este que tenemos aquí en el lateral izquierdo. Si te fijas, una vez que nosotros abrimos el cliente de Outlook, normalmente este panel por defecto muestra todos los elementos que se encuentran en la bandeja de entrada, pero que están en la sección de favoritos. Hay una opción para poder personalizar esta función, ¿no? Esta opción es que podemos añadir cualquier carpeta que tengamos en el panel lateral a nuestro panel de favoritos. Hacemos un clic derecho, por ejemplo, en estas de aquí, y una vez que se nos abra este menú, lo añadiremos directamente a agregar a favoritos. Verás como en este momento se ha agregado directamente nuestra carpeta favoritos, y una vez que nosotros vamos a abrir nuestro cliente de Outlook, aparecerá la carpeta de favoritos en esta opción. Si lo que queremos es quitarla, hacemos un clic derecho y vamos a decirle que tenemos que eliminar de favoritos, ¿vale? La eliminamos de favoritos y esta web va a estar en su sitio. También podemos elegir la opción de mostrar favoritos o no en el panel de lectura, es decir, en el panel de las carpetas. Si nosotros vamos a las pestañas que tenemos aquí arriba y hacemos un clic sobre vistas, verás que en la opción de diseños tienes aquí un panel de carpetas. Si hacemos un clic aquí, verás que viene activado por defecto la carpeta de favoritos. Haciendo un clic aquí la desactivamos. Entonces, de esta manera hemos ocultado también los favoritos de lo que es el panel de carpetas que tenemos aquí en el lateral izquierdo. También podemos hacer este menú, para personalizarlo podemos hacerlo un poco más pequeño, y si nosotros queremos volver a abrir todas las carpetas, solamente tendremos que hacer un clic sobre esta función. Si hacemos un clic afuera, verás cómo se oculta automáticamente, pero si queremos volver a anclarlo, solamente tendremos que hacer un clic aquí en esta chincheta y volverá a aparecer visible durante todo el uso de tu cliente de Outlook. De esta manera es como podemos personalizar un poco el panel de carpetas de Outlook. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.